Querido Padre Dios, en esta hermosa hora, me acerco al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Sea usted, Señor, en este momento, ministrando mi vida como ministrando el corazón de los suyos. Que esos corazones, Señor, puedan recibir esos momentos de refrigerio, de paz, de quietud y de descanso. Que podamos encontrar la paz en medio de las circunstancias, Señor, en medio de las pruebas. Podamos confiar plenamente en usted y en ese momento, en ese preciso momento, podamos nosotros recibir lo que usted tiene para nuestras vidas. Señor amado, quite todo velo que todavía está en nuestros corazones y no nos deja ver esa luz brillante, ese lucero de la mañana que quiere alumbrar en nuestros corazones. Yo le ruego en esta hora, mi Dios, que tome el lugar de mis labios, los purifique, Señor, los limpie, y mi corazón ante todo, porque su palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón vamos a hablar, y si hay odio, odio hablaremos, pero si hay amor, hablaremos del amor de Cristo. Ese amor inmensurable que vino para salvarnos, Señor, para librarnos de esa muerte eterna. Hoy fluye Espíritu Santo en medio de nosotros y que nuestro entendimiento se abra, nuestros ojos del entendimiento se abran y nuestros sentidos espirituales se ejerciten, mi Dios, para que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo. Le doy gloria y honra, Señor, y le pido que el ambiente usted lo torne en un ambiente de paz y de quietud y que tome lugar en todo, Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Nos depositamos en sus bellas manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Que Dios vaya iluminando nuestro corazón y que la palabra que fluya sea una palabra que quite el velo que aún permanezca en nuestro corazón. Jesucristo vino y rasgó el velo del pecado que es nuestra carne, nuestra vivencia humana. Jesucristo la llevó y la crucificó en la cruz del Calvario para que ahora nosotros, los que hemos sido muertos al pecado, hemos hecho morir el pecado. Lo hemos sepultado, lo hemos sellado con ese sello de la sepultura donde no puede salir más. Y hemos resucitado en Cristo Jesús para que podamos ver la luz y ser luz en esta tierra. Que sea Dios hoy iluminándonos, y quiero que abran en sus Biblias en Hechos capítulo 3 y su versículo 19. Es algo que el apóstol que el apóstol Pedro recalca en relación a nuestra vida, a nuestro corazón con Él. Que mi Dios sea el que venga trayendo esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de paz. Pero Él quiere que nosotros le demos el lugar a la obra del Espíritu Santo. Yo les hablaba la semana pasada que ni usted ni yo podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que dice en el tiempo antiguo, Dios dejó leyes que el hombre no pudo cumplir. Por causa de la naturaleza humana que existe en nosotros, jamás podemos o jamás podríamos cumplir la ley. Pero nosotros hoy, como iglesia de Él, hemos recibido al Espíritu Santo, y por eso dice el Señor que cada día seamos llenos de Él, porque el Espíritu Santo está trayendo una restauración a nuestro interior. Esta restauración, les decía, que es volver aquellas cosas al origen, a su principio, como eran, pero en Cristo no solo nos quiere volver a nuestro origen primero, sino que en ese origen Él quiere desarrollar la vida de Cristo en nuestras vidas. Quiere que nosotros empecemos una vida diferente,
una renovación diferente. Y eso solo lo lleva a cabo el precioso Espíritu de Dios. Y les hablé de que el tabernáculo estaba compartido en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, en los atrios donde presentaban los hombres sus ofrendas. Pero Dios ya no quiere que nosotros estemos en los atrios, sino que quiere que traspasemos más allá, porque ya Cristo rasgó el velo. Y dice que los sacerdotes, para entrar al lugar santo, ellos tenían que lavar sus manos y quitar su calzado, porque al lugar santo no podemos entrar con las obras de nuestras manos, ni caminar con nuestros pies, porque ahí entramos a la obra poderosa del Espíritu Santo que representa el candelabro, porque ahí el Espíritu Santo quiere iluminar nuestro ser interior, donde ya no soy yo, sino que Él empieza a trabajar en mi vida. Y ahí no es por lo que yo pueda hacer, por lo que mis fuerzas, ya nada tiene que ver allí, mi humanidad en sí, sino que ya es el Espíritu Santo obrando en mí para que yo pueda traspasar el velo que Cristo ya rasgó y que es el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la misma presencia de Dios. Porque donde se guardaba el arca del pacto, en el lugar santísimo, donde no entraban los que creían que sus pecados solo podían cubrirse con ofrendas, con la obra de sus manos, lo que habían hecho. No, al lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote. Solo él tenía ese privilegio de poder entrar a la misma presencia de Dios. Y ustedes saben de que Moisés fue uno de los que Dios le dijo, no te valgas de ti mismo, porque tuvo temor. Y le dijo, cuando Moisés le dice, yo, ¿cómo voy a presentarme ante el faraón si yo no sé hablar? Le dice el Señor, ¿acaso no hice yo la boca? ¿Acaso no hice yo todo lo que necesitas para poder presentarte al faraón? Ve y dile que yo soy quien soy y mi presencia estará contigo. Entonces, mientras la presencia de Dios está en nosotros trabajando, nosotros podemos encontrarnos en el lugar santísimo, donde ya nuestra carne no tiene lugar, donde mis hechos no tienen lugar, donde mi fuerza no tiene lugar, donde aquello que es mi humanidad no tiene lugar, sino que ya solo tiene lugar la obra poderosa del Espíritu Santo que está trabajando en mí, en el lugar santo, para que yo permanezca en el lugar santísimo ante su misma presencia. Entonces, cuando viene el rey David, usted sabe que es el único rey, porque los reyes no podían entrar al lugar santo, no podían comer los panes de la proposición, solo los sacerdotes. Mas sin embargo el rey David llega con su ejército y le pide al sumo sacerdote si le puede dar de comer, y él le dice, ¿se encuentra limpio tu ejército o los que estaban con él? Y él dice, sí, no han tocado mujer, no han hecho esto. Entonces ahí da un inicio Dios a una etapa donde dice que él iba a restaurar un tabernáculo. Entonces David participa de los panes de la proposición, los panes del rostro, en ese lugar santísimo. Entonces David viene y quiere llevar el arca del pacto a donde él vivía, pero no lo hizo de la forma correcta, y por eso murió un hombre, el cual se lamentó David. Y David ya no quiso llevar esa presencia, porque tuvo temor y dejó esa presencia en la casa de Obed-Edom. Y dice que mientras esa presencia estuvo en con Obed-Edom, su casa fue muy bendecida, sus hijos eran sacerdotes. Por 3 meses estuvo esa presencia de Dios en la casa de Obed-Edom. Eso significa que Dios estaba mostrando que su presencia no era un lugar determinado, sino que se abría
a más allá. Entonces cuando David ve que Obed-edom es bendecido de manera grande, él decide ir a traer el arca del pacto y llevarla de la forma correcta. Y dice que la forma correcta era que solo los sacerdotes podían llevar el arca, los levitas podían llevar el arca y nadie más. Todo aquel que ha recibido a Cristo, aquel que verdaderamente ha entregado su corazón a Dios completamente y ha deseado un cambio en su vida, es portador de la misma presencia de Dios. Entonces ya el simbolismo del Antiguo Testamento se estaba viendo para lo que iba a acontecer ahora en nuestras vidas como la iglesia de Cristo. Y dice que Él vino y decidió levantar un tabernáculo para Dios, David, el rey David, pero ya no era constituido como el de Moisés, sino que ahora este tabernáculo tenía otras acciones, y esas acciones eran mostrar la adoración completa, la adoración perfecta. Era adoración a Dios, ya no con hechos humanos, sino que era que nosotros entráramos en intimidad con Él. Era como nosotros podíamos ahora relacionarnos con Él. Y es lo que Dios ha estado hablando a mi corazón, de una vida donde viva la presencia de Dios. Y para ese vivir de Dios van a pasar muchos acontecimientos en mi vida. Nosotros vamos a pasar por adversidades, pruebas, pero eso nos ayuda a nosotros a menguar nosotros y a que Cristo crezca en nuestras vidas. Entonces cuando yo les digo acerca de esto, dice en Hechos capítulo 3 y su versículo 19, así que dice el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro recalca en el capítulo 3, después de que os esperaron en Jerusalén, como le dijo, es necesario que esperen en Jerusalén? La promesa de Dios. ¿Y qué les había prometido Dios? Que vendría un consolador divino, un restaurador de nuestras vidas, y era el precioso y santo Espíritu de Dios, quien nos haría conocer las cosas que Jesús habló en el tiempo que caminó, que nos haría entender los tiempos que estamos viviendo, pero también nos declararía los tiempos que están por venir. O sea que en el Pentecostés, cuando sucede el derramamiento del Espíritu Santo, es un cambio de lo que era el Antiguo Testamento, en el sentido que el Espíritu Santo venía sobre personas especiales que Dios usaba para hablarle a su pueblo. Pero hoy en día, Jesucristo vino a la tierra, pero ascendió para que descendiera el poder del Espíritu obrador en nosotros. Nosotros nos hemos enfocado, y no está mal, que el poder del Espíritu Santo son las señales, los milagros, y eso es así, porque el Espíritu Santo nos dota de esos dones, de esos regalos para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero el hombre ha tergiversado todo esto porque busca el poder
en Él para satisfacerse Él y decir, yo sano, Dios me usa en esto, Dios me da señales, me da visiones. Ese poder es para edificar a la iglesia, no para que nos vanagloriemos. Pero el poder que hablaba Dios era el poder de la restauración, no solamente de nuestras vidas, sino de aquellos a los cuales nosotros tendríamos que hablarle acerca del reino, de un reino celestial. Entonces, David acude a lo que es establecer el tabernáculo de David, que habla Dios que Él restauraría el tabernáculo de David. Y yo les decía, ¿qué realmente significa la restauración del tabernáculo de David? Y dice, el gran significado del tabernáculo de David residía en que el arca, representando la presencia de Dios, ocupaba un lugar central en medio del pueblo de Jerusalén. David enseñó al pueblo a adorar a Dios con alabanzas, acciones de gracia y regocijo. Se ordenaron unos 16 ministerios para ser realizados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ninguno de ellos estaba relacionado con la culpa o la condenación. O sea que estos cultos eran de adoración, de gratitud al único y sabio Dios. Porque David entendió que Dios merecía ser alabado y sabía que solo era a través de un corazón íntegro, un corazón que conocía al verdadero Dios. Y dice, ninguno de ellos estaba relacionado con la culpa o la condenación. Todos expresaban el reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios. O sea que cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos que reconocer realmente su gracia y su misericordia. No lo que usted puede hacer, no lo que yo puedo hacer, porque yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo es rendirme a sus pies y dejar que Él obre en mi vida. Ningún otro puede obrar en mi vida, ni yo puedo obrar en su vida, en su corazón, sino que solo es su misericordia, su gracia por medio del Espíritu Santo, que nos revela la palabra, la verdad divina, que viene transformando nuestro ser interior para que seamos lo que Él quiere verdaderamente. Y dice, y su aceptación incondicional de todo el que se acerca a Él con fe. La restauración del tabernáculo de David significa hoy desechar el formalismo, el legalismo y la condenación, y hacer regresar al sufrido pueblo de la iglesia y el mundo a los brazos de un Dios de amor. El Señor invita a todos a volverse a Él y dejar atrás lo que es el pecado, dejar el pecado y recibir el refrigerio que viene de estar en su presencia. La presencia de Dios no va a venir si no es como dice aquí en Hechos 3:19, decía el apóstol Pedro, así que arrepentíos. ¿Y de qué debemos de arrepentirnos? De nuestra vieja naturaleza, de nuestros hechos pecaminosos. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, donde yo diga, ya no vivo yo, ya no son mis deseos, sino que ahora anticipo los deseos de Dios en mi vida y dejo que Él obre en mí, quitando el pecado, borrando el pecado que había en mi vida, los deseos de codicia, de ambición, desechando toda malicia de mi corazón, los deseos maliciosos, y colocándose Él en mi corazón,
los deseos carnales de mi ser. Como dice Colosenses, que dejemos a un lado lo que es los deseos sexuales, porque uno de los males del hombre es la fornicación, es el adulterio. Y ahora podemos ver los tiempos que hoy más que nunca, en aquel tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando llegaron aquellos ángeles a visitar a Lot, se acercaron los hombres de ahí y exigían que Lot entregara a los hombres para poder ellos tener intimidad con esos dos ángeles. O sea que había depravación. Pero ahora no es la excepción. Vemos cómo el pecado se ha desatado en ese sentido, en que el hombre desea saciar sus instintos sensuales y no importa de qué manera lo pueda hacer. Ellos buscan eso continuamente y no solamente eso, sino que buscan la avaricia, la codicia. O sea, se empecinan en querer tener el poder y ser los mejores, cuando eso nada tiene que ver en el reino de la luz. Dice, desechando todo eso de nuestro corazón, los deseos pasionales que puedan existir en nosotros, y darle lugar al Espíritu Santo para que Él haga una obra redentora en nosotros, una obra de restauración. Y por eso dice, arrepentíos, un arrepentimiento genuino, porque Simón el mago había creído, dice, se había bautizado, andaba con los siervos de Dios, mas sin embargo su corazón estaba ¿qué? En un lecho de amargura, porque le dice Pedro, en hiel y amargura te veo, arrepiéntete de este tu mal. Eso tiene que ser quitado de los hijos de Dios, la malicia, el desorden pasional, la codicia. Todas estas cosas ya no debieran de estar en los hijos de Dios. Ya no deberían de estar estas prácticas, aunque dice allí Colosenses, aunque aún hay en vosotros mentira. Y podemos ir para darle un poco de lo que la palabra de Dios dice de los que son los que han venido a ser restaurados por el Espíritu Santo. Y dice en Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y esto es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, todo lo que es en relación a cosas sexuales, desórdenes, lo que no es correcto. Dice aquí, el apóstol Pablo le dice a los de Colosenses, hagan morir estas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que Él llama hijos de desobediencia, ¿a quién? Aquellos que hacen tales cosas. Y yo quiero que podamos leerlo en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice en Colosenses 3:5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, que está dentro de nuestros corazones. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual,
la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. El nacido de nuevo ya no se aferra a las cosas de este mundo, sino que se aferra a las cosas espirituales. A causa de esos pecados viene la ira de Dios, lo sensual y la avaricia. Por eso está la ira de Dios sobre la tierra, porque se ha desviado el camino a lo desconocido, porque el ser humano quiere conocer lo desconocido, que en sí lo que trae es ira sobre esta tierra. Muchas veces decimos que Dios es malo porque vemos todo lo que ocurre en la tierra, pero quien trae todas esas cosas es el hombre mismo, por su manera de vivir, por su forma de vivir. Y aparentamos ser cristianos cuando dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 3, arrepiéntanse, pero nos dice otra palabra, conviértanse. ¿A quién nos vamos a convertir? A Cristo. A la misma imagen, al carácter de Él tenemos que ser. Ya no al carácter de Vilma, ya no a las pasiones humanas, sino que tiene que haber una conversión. Dejar de estar en el reino de las tinieblas y vivir como vive el reino de las tinieblas, sino que entrar al reino de la luz y ser la luz que Dios quiere que usted y yo seamos. Entonces dice, primero arrepiéntanse, dejen sus obras pecaminosas, conviértanse a Cristo, a la santidad de Cristo. ¿Para qué dice? Para que sean borrados vuestros pecados. Cuando yo me arrepiento y empiezo a dejar que la obra del Espíritu Santo opere en mí, entonces el Espíritu Santo empieza a borrar mis pecados, a quitar toda esa codicia, a quitar toda esa maldad, toda esa inmundicia que hay dentro de mi corazón. Entonces, ¿qué es borrar? Es quitar lo que yo he puesto en mí. ¿Y por qué quiere borrarlo? Para que vengan de la presencia del Señor, porque la presencia de Dios, el arca de Dios, no puede permanecer en un corazón sucio, en un corazón codicioso, en un corazón pecaminoso, sino que la presencia de Dios tiene que venir en un corazón limpio. ¿Y quién lo está limpiando? El Espíritu de Dios. Y cuando esa presencia que el rey David hizo en el nuevo tabernáculo, donde ya no era la obra del hombre, sino que era la obra de la gracia y la misericordia de Dios, que nos permitía entrar al lugar santísimo y adorarlo en espíritu y verdad. Entonces ya la presencia de Dios estaba dentro de mi ser. Y dentro de mi ser me permite vivir tiempos de reposo, de descanso y de refrigerio, como dice aquí, para que venga de la presencia de Dios, esa presencia de mí, en mí. Ya no la presencia de la vida pecaminosa, sino la obra redentora de Cristo por medio del Espíritu Santo en mí. Desciendan tiempos de refrigerio, tiempos de reposo, tiempos de quietud. Y podemos ir allí a Romanos capítulo 7, vamos a ir a Romanos al capítulo 13 para que podamos nosotros entender lo que el Señor quiere de nuestras vidas, porque cuando nosotros dejamos que la presencia de Dios radique en mi vida y he sacado todo lo que soy yo, entonces yo voy a cumplir los requisitos de Dios. Y esos requisitos están en Romanos 13:8. Y dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen,
no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen a uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo fornico, si yo adultero, si yo robo, si yo miento, estoy desacatando la ley de Dios, porque estoy haciéndole daño a mi prójimo, cuando Dios dice que el mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no quiero que nadie afecte mi corazón, afecte mi vida. Yo no quiero que alguien venga y hiera mis sentimientos, en el sentido que él quiera burlarse, tomar mi cuerpo, fornicar con mi cuerpo, adulterar con mi cuerpo. Yo no quiero eso. Entonces tampoco yo debo de desear eso para mi prójimo. Entonces dice: y estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Ya estamos en tiempos finales, recorriendo los tiempos finales. Entonces nos manda y dice: despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. La noche ya casi llega a su fin, la oscuridad de este mundo, las obras pecaminosas de este mundo están ya a punto de tener fin. El día de la salvación amanecerá pronto, que es Cristo Jesús. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitasen esa ropa sucia. Dice que dejemos nuestros actos oscuros, pecaminosos, como que nos quitamos una ropa que está sucia y no podemos andar aquella ropa sudada, pegajosa, no la quitamos. Así tenemos que quitarnos ese ropaje viejo, sucio, y tenemos que ponernos la armadura resplandeciente de la vida recta, empezar a caminar en una vida recta en el Espíritu. Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. No es por nosotros mismos, no es por la obra nuestra, sino que es por la obra de Él. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Dice: y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Hoy usted necesitamos vestirnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que vengan tiempos de refrigerio a nuestro ser y la luz ilumine nuestro caminar cada día. Quitémonos todo eso, la promiscuidad, las fiestas desenfrenadas y las borracheras. Ya no vivamos en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni tengamos envidia, ni nos metamos en pelea. Que Dios pueda hacer que haya una conversión en nuestras vidas y que descienda de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Oremos en esta hora. Querido Padre Dios, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu bondad y tu misericordia, porque tú nos permites, Señor, entender tu verdad. Te ruego, Señor, que esta palabra sea transmitida a corazones necesitados que requieren, Señor, en este momento de una vestidura nueva, y esa vestidura nueva es la presencia misma tuya actuando en sus vidas, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos habla en todo tiempo, porque usted tiene misericordia y amor para con la humanidad, y usted quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, y que permanezcamos
en su palabra y en su verdad. Amén.